Salimos del fondeo de Cas y nos vamos hasta un fondeíto que hay cerca de la isla de Quecova, donde vamos a ver algo realmente impresionante. Este fondeo hasta ahora ha sido el mejor de los que llevamos en Turquía, no solo porque no hay música en los bares, el cantante se oye desde lejos, es un fondeo muy tranquilo, no hemos tenido nunca viento, apenas ha habido barcos, el mejor sin duda de lo que llevamos de Turquía. Sí, estáis viendo bien, 80 metros de profundidad a 50 metros de la costa. Estamos pasando por el archipiélago, un archipiélago que hay al oeste de la isla Quecova, donde vamos. Un archipiélago que salen como unas islas pequeñas y entre media de cada isla hay unas profundidades alucinantes. O sea, pueden ir desde 200, 250 metros, porque todo eso son unas montañas y estas islas salen como puntas del abismo. Es muy chocante, ¿no? Y luego ver dónde se fondea la gente. No hay fondeos, en ninguna de estas islas hay un fondeo totalmente y la gente se mete con cabos a tierra en cualquier sitio. Esto me tiene la cabeza loca. No, yo. Hopla. Un poquito largo, ¿no? ¿Qué? No dura medio vídeo, recoge el cabo. ¿Qué hace? Te grabo. Estoy preparando la comida. Como hemos comido carne ayer de excursión, hoy vamos a comer verduritas, vegetariano. Sano. ¡Qué rico! Y como vamos despacito, el capitán de la Petite Marie está aquí, os lo voy a enseñar. Rumbo a la isla Quecova. Estaremos fondeados muy cerca porque en esta isla uno no puede ni fondear ni bajar a tierra, es una zona protegida y en las profundidades de sus aguas, a muy poca profundidad, se puede ver una ciudad antigua sumergida. ¿Cómo va, capitán? Esto no lo hagáis, ¿eh? No. O ataros de un cabo. C'est prêt à table. Bueno, hoy como el mar estaba tranquilito y hemos podido navegar sin muchos, ya sabéis, ¿no? Pues he podido cocinar. Hoy me he inspirado de la cocina vietnamita. Verduritas con salsa de soja, huevo revuelto y siempre le añado un toque de la Petite Marie, o le he añadido queso. Pero normalmente cuando sé que el día siguiente vamos a navegar todo el día y que a la hora del mediodía vamos a estar
navegando, pues siempre preparo algo al día anterior. Normalmente suele ser algo frío para no calentar, una ensaladita de patata, o de judías verdes, o de arroz con un montón de cosas. ¡Mua! Y hoy, capitán. Qué hambre tengo, madre mía. Y huele muy bien. Me la apago ya, ¿eh? Venga, va. Algunas veces uno se pregunta qué hacemos aquí, las noches que no duermes, cuando tienes mucho viento en contra, o cuando esperas viento y no hay, cuando esperas que haya y hay mucho, cuando esperas que haya y no hay ninguno. Pero a veces, y solo a veces, te encuentras con sorpresas. ¿Vas a hacer eso todo el rato? Estoy hablando seriamente, ¿no tiene nada que hacer? A veces uno se encuentra con fondeos como este, que se llama Sichak Kuyu. Es una bahía de aproximadamente 3 o 4 millas. No todo es un fondeo, pero es muy grande, muy enorme. Y hasta el momento, hasta ahora, es el mejor fondeo que hemos visto. Ninguna construcción alrededor, no se observa ninguna casa por más lejos que mires. Fondo de 8 o 9 metros con suelo de arena. Y hasta hace muy poquitas horas éramos 2 barcos. Ahora se acerca la tarde y empieza a llegar alguno más, concretamente somos 5. 5 barcos en un fondeo de una milla. Estamos fondeados en el Sichak Kuyu este. Y al fondo de la bahía hay un bar, una taberna, que tiene este pantalón precario, donde la gente se amarra, seguramente gratuitamente, ¿veis?, para venir a comer aquí. Nos han indicado que antes de comer hay que pedir el precio, porque dependiendo de los barcos que hay, del barco que tienes, te cobra una cosa u otra. Os voy a hablar ahora mismo de 2 cosas importantes. La primera, el dinghy. El dinghy no se le da mucha importancia. Y es verdad que si navegas en zona conocida, o solo lo necesitas para desembarcar en la playa o eso, pues no es una cosa importante. Puedes llevar cualquier chisme hinchable que se pueda plegar a final de temporada y guardarlo en un tambucho y ya está. Pero si viajas o si estás tiempo en el barco, el dinghy es tu coche, es tu forma de moverte. Y nosotros lo usamos muchísimo, o sea, lo usamos casi a diario. Y por ejemplo, en este caso que vamos a visitar, no sé qué piedras hay por aquí, nos hemos venido a... Joder, qué susto, me ha parecido oír un búfalo. Nos hemos venido a 2 millas de donde está el barco. Hemos recorrido 2 millas con el dinghy, 2 para venir y 2 para ir. Entonces, pues conviene que sea un dinghy potente y que sea duro, que sea resistente, porque a veces también hacemos las 2 o 3 millas para ir a comprar, para ir a hacer la compra de la semana o de 2 semanas o de 3 semanas, donde vemos la oportunidad de un supermercado grande y lo cargamos hasta arriba. Entonces es importante que al dejar las bolsas y tal no se pueda agujerear luego a la hora de saltar encima de él y eso, pues que... Joder, un tractor. Que no se te agujere. Y la segunda es moverse. Te puedes quedar en el barco días y días y atrofiarte, ¿no? Así que es bueno salir a moverse, que es lo que hacemos hoy. La excursión de hoy está completamente improvisada porque me he enterado que hay unas ruinas, unos restos de una pequeña ciudad licia por la aplicación Navili, aplicación que recomiendo
a todos los navegantes porque tiene mucha información sobre los fondeos, y lo que me gusta es que hay comentarios de navegantes como nosotros que pues su propia experiencia comentan cosas. Y ahí me enteré que caminando unos 20-30 minutos desde el fondeo de Sichak Koyu, pues se puede llegar a unas ruinas, al puerto primero y luego a la colina, a la necrópolis, donde claro encontraremos algunos sarcófagos. Como es algo pequeño, pues no hay mucho que contar y vamos realmente a la aventura por el campo, por la naturaleza, la más absoluta, con un sol que nos está derritiendo. Y mirad, esto yo no lo recomiendo, o sea, en serio, si podéis evitarlo, no lo hagáis. Porque hay 40 grados a la sombra. ¿Cómo llegan los sarcófagos hasta el mar? ¿Los llevaban hasta el puerto y se cayeron por el camino cuando los robaban o cuando los transportaban a otro sitio? Esa es la tapa y este el sarcófago. Joder, no os hacéis idea de dónde estamos. Estamos en medio de ninguna parte. Y mirad esto. Eso no es alucinante. Una necrópolis que llegaba desde el mar. Algunos terremotos han movido las tapas. Casi todos, bueno, 100%, tienen estos agujeros. Ese agujero es de reventarlos con dinamita para sacar lo que hay dentro. Hay un montón por toda la montaña. Yo no voy a subir. Pero hay un montón aquí abajo, en el mar. Fijaros, otro aquí, todos con el agujero de haber sido reventados por las hordas invasoras. Esto pasó lo mismo. Cuando llegó Napoleón, la famosa foto esa que se le ve a Napoleón en las pirámides, también reventó todo lo que pilló. Se lo llevaron al museo franceses, pero casi todos los sarcófagos, por ejemplo de Saqqara, los reventó con dinamita, para luego descubrir que no había nada dentro. Pero es muy melón, los rompió todos. Mirad, este tiene hasta una inscripción aquí, que ya apenas se lee. Apenas se lee. Esto tiene aproximadamente 2000 años. No está nada mal, ¿eh? A ver qué construimos nosotros que dure 2000 años. Mirad, mirad este otro aquí en medio de la... ¡Wow, qué chulada! Algunas veces imaginando cómo era la vida antes, ¿no? Cosa que me alucina. Te encuentras cosas que no salen por la tele. Yo de estos sarcófagos no había oído hablar nunca. Y luego, fijaros esto. Esto es un puerto que se metía para adentro. Es un muelle, un pantalán. Y abajo, justo, no sé si se observa, se pueden ver la base. O sea, la base, los cimientos, de dónde apoyan estas piedras, que son las que están encima del agua, y dónde están las que están abajo. Evidentemente ahora el nivel ha subido, por eso todo esto está negado, incluso parece que ser que en unos días vamos a ir a visitar una ciudad que está debajo del agua. Y fijaros dónde se mandaba a enterrar la gente, que hay sarcófagos hasta el mismo puerto. Yo no sé si es que estaban aquí porque se iban a transportar a otro sitio, o sea que aquí los fabricaban y se los llevaban en barco, venían aquí al muelle este, los cargaban y se los llevaban, o se mandaban a enterrar aquí en el agua. A ver, arqueólogos del mundo,
pronunciaros. En los sarcófagos debía haber algún tipo de vasijas, ¿no? De este tipo, nada que te pones en un sarcófago explotado, nada que escarbas un poco, en el mismo pie ves montones y montones de trozos de lo que eran vasijas. No son simples piezas de barro, porque se las ve que están cocidas y que están con relieves. Mirad esta, ¿ves? Y así hay un montón. Todo esto está lleno. Mirad, en unos pocos minutos de buscar, la cantidad de arcilla, de las vasijas y de los platos que tenían los sarcófagos dentro. Sin duda los rompían para sacar lo que hay dentro. En la mayoría de los casos no habría prácticamente nada, y en algunos pues habría joyas o cosas del difunto. Y fijaros que esto está tirado justo al pie de donde los explotan. Se explotan al pie, buscas un momento y puedes tener en la mano cerámica de 2000-2500 años de antigüedad. He ido trepando a lo largo de la colina, en medio de la naturaleza, escuchando a los animales, con olores a naturaleza pura, y mientras tanto me he ido encontrando un montón de sarcófagos, algunos con la tapa tumbada, algunos cerrados, algunos con un agujero al lado, porque claro, lo han robado, ¿no? Los han robado. Y he ido hasta arriba, la vista es impresionante, bonita, y es donde la muerte coge sentido, ¿no? Porque es la muerte, la vida, porque está en medio de la naturaleza y en medio, no sé, es una sensación muy curiosa y muy interesante. Acabo de conocer a una señora que está haciendo caminando el trekking de la ruta Licia. Se llama Lindy y es del sur de África, y tengo el privilegio que me cuente su experiencia caminando desde Fetille hasta Antalya. No sé cuánto tiempo va a tardar, pero ahora nos lo va a contar. Hi everybody. Unfortunately I don't speak Spanish or French, but hopefully you can understand my English. My name is Lindy and I'm from South Africa. I decided to walk the Lycian Way because I enjoy trekking very much and meeting new people, especially experiencing new cultures. And because South Africa is so far from the rest of the world, it's very important for someone like me to see the bigger picture and to meet the beautiful people like Marie and Marcos, who are living interesting, very interesting lives themselves. I decided to walk the whole Lycian Way, which is approximately 419 kilometers. It's divided into 28 stages. I have walked about 200 kilometers of it, and it's not easy, I'm not going to lie. I chose the hottest season or time of year to do this, which is in the heart of summer on the Mediterranean coast, and it's hot. The heat is brutal. The terrain itself there's no flat terrain. It's either up or down. There's no flat, and it's rocky. So you have to watch, you go very slow because you have to watch every step. It's a challenge, and I have shed many tears, but I have also experienced so much joy just meeting the beautiful Turkish people, and I mean, what can be more beautiful than this setting? So you have these highs, and then you have the lows of the hardships in the mountains. But it's a good balance, and that makes life interesting for me. Thank you so much, Linda, to tell us your experience and Lycian Way.
que estoy aquí con mi compañera Lindy, que me acaba de contar su experiencia en la ruta Alicia caminando, y que ayer estaba hecha polvo, tenía un dolor de piernas y de pies increíbles, y que el sitio donde tenía que comer y dormir estaba cerrado, y que una vez más me recordó un episodio mío del año pasado, pues unas señoras turcas vinieron a ayudarla, le dieron comida, donde dormir, un desayuno estupendo, y casi le salvan la vida ayer porque casi estaba out. I actually understood a little what Y aquí estamos, con una cervecita. O sea que me despisto un momento